Muchísimas gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Ustedes saben que ayer estuvo aquí el señor Dini Capellán, que tiene un conflicto, una litis judicial con la Cruz Roja Dominicana, porque él fue expulsado de la vicepresidencia del Consejo de la Cruz Roja y al mismo tiempo fue expulsado de su condición de presidente de la filial de San Juan, de la provincia de San Juan, por asunto de vínculos políticos, supuestamente en el año 2010. Entonces, bueno, han salido varias sentencias, dice él, 3 sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan su reposición y efectivamente esas sentencias son reales y la Cruz Roja Dominicana está pendiente de cumplir con ese mandato judicial. Eso es un pendiente. Eso es uno de los escándalos de la Cruz Roja. Pero hay otros escándalos que han salido, que me han llegado. Uno de ellos que se produjo en el año 2004, sobre el cual tengo algunos detalles. Luego está el escándalo provocado por la auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas a la Cruz Roja en el año 2009, donde también salieron ahí a reducir situaciones de irregularidades en cuanto al manejo de los recursos y en términos administrativos. El conflicto judicial. Y luego entonces, señores, el año de la pandemia, que fue el año pasado, fue un año muy activo en la Cruz Roja Dominicana. Porque ahí se produjo una investigación en torno a unas denuncias que se habían presentado ante algunos miembros del Consejo por supuestas irregularidades en cuanto al favorecimiento a empresas vinculadas con familiares cercanos de la presidenta de entonces de la Cruz Roja Dominicana, y entonces eso provocó también situaciones escandalosas. Y provocó también el surgimiento de un informe que data del año 2020, de agosto de 2020, el 13 de agosto de 2020, un informe fruto de una investigación que realizaron en ese momento el hoy presidente de la Cruz Roja, que es el señor Miguel Sanz. También participaron el hoy administrador de la Cruz Roja, el señor Blaurio Alcántara, también Rafael Chirino y Andrés Terrero, que es hoy actualmente, creo que en ese momento también era tesorero del Consejo de Administración, del Consejo Directivo de la Cruz Roja. Pero esa posición de tesorero no es una posición gerencial, no es operativa, sino que tesorero del Consejo, no así de la gerencia administrativa. Pero a raíz de unas denuncias que le llegaron a él en junio del año pasado, o anteriormente le habían llegado incluso desde el año 2019, pues entonces procedió a solicitar que se hiciera una investigación. Yo he tratado de conversar con el señor Andrés Terrero, pero él no me ofreció información, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque me dijo que el vocero oficial de la Cruz Roja Dominicana es Miguel Sanz en su condición de presidente del Consejo, que él no me podía ofrecer información. Sin embargo, como ayer el señor Dini Capellán me facilitó los datos de un informe, que es el informe que tengo a mano de 37 páginas de investigación sobre esas irregularidades en el año 2020, pues entonces sí le pedí que me confirmara si ciertamente existe ese informe, porque no vaya a ser cosa, porque a mí lo que me facilitaron ayer fue una copia. Y entonces sí tengo la confirmación de que el informe es real. O sea, se produjo esa investigación. ¿Y qué fue lo que salió a relucir en esa investigación? Bueno, lo que salió a relucir en esa investigación es que entre los años 2016 y 2020, en esa institución, en la Cruz Roja Dominicana, pues fueron favorecidas por encima de otras empresas y con contrataciones no claras, 4 empresas de manera específica. Una que se llama King Quimic, otra que se llama Orfelina Peralta Gestiones y Soluciones, una que se llama Inversiones King y otra que se llama Suplidora Económica de Medicamentos. Y estas empresas pues fueron favorecidas con contratos y pagos que ascienden de acuerdo con esa investigación, a más de 90 millones de pesos. En el caso de King Quimic, interesante porque en el 2016 recibió pagos por 1.6 millones de pesos. En el 17, 6.6 millones. En el 18, 17.5 millones. En el 19, 25.6 millones. Fíjense cómo fue ascendiendo. En el caso de las demás empresas, pues recibieron pagos en el año 2019, no así en los años anteriores. ¿Cuál fue el tema? El tema es que la empresa King Quimic
tenía como presidente, registrado como presidente, a un empleado de la Cruz Roja, que a su vez era el chofer de la presidenta de entonces de la Cruz Roja. Pero también tenía como gerente general y principal accionista a un sobrino de la presidenta de entonces de la Cruz Roja. Y entonces las otras dos empresas o las otras tres empresas tenían como principales ejecutivas o socias a la esposa del sobrino de la presidenta de la Cruz Roja de entonces y a la suegra del sobrino de la presidenta de la Cruz Roja de entonces. O sea, una situación que iba contra todos los procedimientos internos de esa institución, pero además estaba la situación de la forma de contratación de esas empresas para suplir, señores, para suplir implementos y otros suministros, no solo a la propia Cruz Roja Dominicana utilizados en su banco de sangre y en otros departamentos, sino también a las ambulancias que la Cruz Roja le renta al Estado Dominicano para ser utilizadas en el Sistema Nacional 911 a través del Ministerio de Salud Pública en ese momento. Actualmente es a través de el Servicio Nacional de Salud, según tengo entendido, porque no son contrataciones directas. Esas ambulancias no la contrata directamente el Sistema 911, sino que la contrataba antes directamente Salud Pública con la Cruz Roja y ahora la contrata el Servicio Nacional de Salud. Entonces, sobre la cual se pagan una millonada, pero ya ese es otro tema. El asunto es que cuando sale este informe, fruto de una petición de investigación que hizo en ese momento el tesorero, de acuerdo con lo que dice este documento, porque tiene todo el historial, el tesorero del Consejo, pues entonces ese informe sale el 13 de agosto de 2020. El Consejo se reúne y al ver estas irregularidades de vinculaciones de empresas, propiedad de personas allegadas a la presidencia de la Cruz Roja y que recibieron contratos incluso con valores y precios sobrevaluados y sin las comparaciones de precios con otras empresas que pudieran ser competidoras por suplir los mismos productos, entonces eso va al Consejo. Y en el Consejo se decidió no llevar ese informe a la Asamblea. Ese descubrimiento de esas irregularidades. O sea, fíjense cómo el Consejo de la institución de la Cruz Roja decide, no, mira, espérate, esto vamos a dejarlo secreto. Esto no podemos llevarlo a la Asamblea, porque si lo llevamos a la Asamblea, aquí se va a armar un reperpero y entonces la Asamblea va a disponer o a ordenar, que la Asamblea está integrada, entonces por un espectro más amplio de personas que son voluntarios, que son personas que están adscritas y que son incluso hasta donantes de la Cruz Roja Dominicana. Entonces ya no se quedó en el Consejo, en el seno del Consejo. Se decidió, mira, vamos a darle una amonestación a la presidenta de entonces y entonces vamos a dejar eso en secreto. Eso fue lo que se decidió y no llevarlo a la Asamblea. Y en esa Asamblea participaron los mismos miembros de la comisión que hizo la investigación, donde estaba Miguel Sanz, donde estaba Blaurio Alcántara, donde estaba Rafael Chirino, donde estaba el mismo Andrés Terrero. Todos votaron a favor de que eso no se llevara a la Asamblea. Y el único voto disidente fue el del señor Andrés Terrero, según tengo entendido. Bueno, ¿por qué eso no armó un escándalo mucho mayor? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque fue una pérdida, pues al cabo de 4 meses, a principios de diciembre de 2020, la señora Ligia Leroux, que era la presidente de entonces de esa institución, falleció por afecciones de COVID y por otras situaciones. Pero todo eso ocurrió en el año 2020, en medio de la pandemia, señores. El descubrimiento de todas estas irregularidades. En medio también de una presión que estaba recibiendo la propia Cruz Roja Dominicana de parte de Dini Capellán, que ya tenía en su mano la sentencia del Tribunal Constitucional por un descuido de la propia Cruz Roja, que cuando él puso la denuncia y llevó ese recurso ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional notificó a la Cruz Roja Dominicana sobre esa situación. No le hicieron caso, parece que no se dieron por enterado, tal vez la propia presidencia en su momento, el Consejo no se descuidaron y la sentencia salió. Y entonces, bueno, ante esa situación también hay que resolver esa parte. Pero esas son las situaciones. Ahora, hay otro elemento, ya para finalizar esta parte, porque le estoy dando seguimiento a otros escándalos que hay dentro de la Cruz Roja Dominicana y que los menciono aquí porque la Cruz Roja Dominicana recibe una subvención del Estado. La otra parte es que
la Cámara de Cuentas el año pasado, o no el año pasado, creo que en el año 2019, le notificó a la Cruz Roja Dominicana que le iba a hacer una auditoría, porque le habían llegado también denuncias de irregularidades. Y el presidente actual de la Cámara de Cuentas, el señor Miguel Sanz, le mandó una carta a la Cámara de Cuentas diciéndole que no, que la Cruz Roja Dominicana no podía ser auditada por ningún órgano del Estado porque tiene una condición especial, porque es una ONG que recibe, que tiene una característica amparada en la ley que la crea y un sinnúmero de situaciones. Y entonces luego se determina que no, espérate un momento, la Cámara de Cuentas sí puede auditar a la Cruz Roja Dominicana como efectivamente la auditó en el año 2009. ¿Y qué ocurre? Que la Cámara de Cuentas finalmente sí inició un proceso de auditoría de la Cruz Roja. Los auditores de la Cámara de Cuentas están desde enero en la Cruz Roja Dominicana, terminaron su labor de levantamiento, creo que el mes pasado o hace un par de meses, y próximamente van a emitir el informe, el primer informe que emite la Cámara de Cuentas de auditoría de la Cruz Roja Dominicana. O sea que falta mucho por ver todavía, y cuando salga ese informe, que fue, repito, partiendo brazos porque dentro de la propia Cruz Roja Dominicana había una resistencia a aceptar que la Cámara de Cuentas le hiciera la auditoría. Vamos a esperar, porque hay más irregularidades y más situaciones en ese órgano que está llamado a ser una institución de ayuda, de cooperación, una ONG de fama internacional, porque está vinculada con organismos internacionales y con la Cruz Roja Internacional también, y sobre la cual le han llegado las denuncias de irregularidades aquí a su sede en Ginebra, que también en cualquier momento va a emitir algún informe al respecto.